En esta ocasión hablaremos sobre los fundamentos de la visión económica de Schumpeter. Esta presentación se compone de 5 partes. La primera es pensar a la actividad económica como un conjunto de relaciones que configuran un sistema. 2. A partir de ello, establecer de qué manera son planteados los fundamentos metodológicos para observar el comportamiento de la actividad económica desde el punto de vista del modelo neoclásico. El número 3 se refiere desde esta misma perspectiva, solo que asociado a los fundamentos que propone la visión de Schumpeter. El punto número 4 corresponde a uno de los temas que requieren un mayor análisis, y esto es esta correspondencia entre los espacios micro y los niveles mesoeconómicos relacionados con las articulaciones entre las actividades y los actores que participan en la actividad económica. Y finalmente, las conclusiones relacionadas con las aportaciones y limitaciones de la metodología desde la perspectiva del análisis schumpeteriano. 1. Los ejes del pensamiento económico moderno. Una forma simplificada de plantear el fenómeno económico es pensarlo desde la perspectiva que envuelve a un conjunto de relaciones entre actores, agentes económicos, actividades productivas, industrias o mercados, a partir del cual interesa establecer primero cómo se configuran esos elementos y también tratar de entender qué tipo de relación se establece entre esos ámbitos. En un segundo nivel, también interesaría saber cómo esas relaciones se mantienen o se modifican a lo largo del tiempo. En ese sentido, tal vez la pregunta central desde esta perspectiva sería establecer cómo es que la actividad económica que envuelve la articulación de distintos individuos, agentes, sectores o espacios productivos se coordinan y en qué medida ese tipo de estructura de articulaciones cambian a lo largo del tiempo. Esta sería una forma de plantear de una manera sintética la manera en cómo poder analizar o plantear la importancia como un objeto de estudio el proceso económico que se refiere a las articulaciones entre distintas instancias que tienen como objetivo la generación de bienes y servicios y su distribución. Con base en este enfoque de observar la economía como un sistema de relaciones que articulan a distintos actores, en este caso orientados a producir y generar bienes y servicios para y entre los mercados, Doffer plantea que en el caso del sistema capitalista de producción hay 2 factores determinantes en la configuración de su estructura y en el tipo de relaciones que son establecidas. Por un lado, hace referencia a la existencia de un proceso de cambio político-social muy importante que tiene que ver con el individualismo de los agentes a partir de un alto grado de libertad en términos de sus decisiones y su movilidad. Y por otro lado, esto fue planteando asuntos vinculados a plantear de qué manera es posible o se define la coordinación de estos actores en el conjunto de relaciones definidas por el intercambio. El segundo aspecto relevante en esta configuración del sistema capitalista es el papel de las continuas revoluciones técnico-industriales que en el tiempo orientan un proceso de transformación productiva y técnica continua. Así, para el autor, la discusión del análisis económico desde una perspectiva de un sistema conllevaría a 2 visiones. Por un lado, tratar de explicar cómo se coordinan a estos distintos actores en el conjunto del sistema que en gran medida definió un enfoque basado en una
autocoordinación impersonal planteada por un mecanismo del tipo mano invisible, como lo planteaba Adam Smith. Y desde otra perspectiva, este conjunto de factores que estarían incidiendo en las modificaciones de la base de esas relaciones y su modificación a lo largo del tiempo. Lo que desde la perspectiva schumpeteriana, y que sería el énfasis más importante, cómo explicar la continua destrucción creativa que el sistema económico capitalista lleva a cabo. 2. Los fundamentos metodológicos del pilar neoclásico. En el primer caso, la configuración de un paradigma explicativo del comportamiento económico serían los fundamentos del análisis neoclásico. Como ustedes recuerdan, el planteamiento central es entender la existencia de una serie de relaciones entre agentes individuales a través de los intercambios en el espacio de los mercados. Para este enfoque, la pauta está dada por la racionalidad de los agentes, quienes decidirán el mejor uso de la asignación de los recursos para la satisfacción de necesidades. En este sentido, para este enfoque, el planteamiento es que los individuos son suficientemente consistentes en sus evaluaciones racionales para tomar las mejores decisiones. Sin embargo, plantean que los individuos toman de manera pasiva información del medio ambiente, en este caso de los mercados, y tan solo reaccionan para ajustar sus posiciones como consumidores o como productores y definir la mejor condición de optimización en el uso de recursos, dadas las restricciones que enfrentan como precio, como ingreso o preferencias. De tal manera que, siendo decisiones de carácter individual y óptimas, existiría un mecanismo automático en la dinámica de las articulaciones en el sistema. Esta sería la determinación explicativa que hace el modelo neoclásico en sus fundamentos. De la misma forma, este conjunto de articulaciones que están dados a través de los espacios de mercado tendrían la capacidad de operar de manera independiente, sin alterar las condiciones vía transmisión con otros mercados. En este sentido, al ser los mercados optimizados por las propias decisiones de sus consumidores y productores, en conjunto cada mercado será capaz de generar los mejores niveles en los vectores de precios o de empleo o de consumo o de oferta de manera independiente. De tal manera que la transmisión de actividad en la toma de decisiones a lo largo del sistema no se vería afectado. De tal manera que para observar los resultados agregados del conjunto sería simplemente contemplar los resultados de optimización que cada mercado lleva a cabo, por lo tanto, simplemente los efectos macroeconómicos del conjunto de acciones sería la sumatoria reflejada en los niveles de empleo, ingreso, precios, entre otra serie de dimensiones. De esta manera, el análisis de la conducta económica en el sistema, a partir de la perspectiva del análisis neoclásico, estará dado de la siguiente forma. Por una parte, los individuos tienen la capacidad de decisión por su racionalidad. Para ello es indispensable la disponibilidad de información que ofrece cada uno de los mercados. En este sentido, en cada mercado, tanto consumidores como productores serán capaces de determinar la mejor forma de asignación con base en su información y las alternativas posibles. Esto da como resultado la posibilidad de equilibrios óptimos en cada uno de estos. En este sentido, el resultado agregado de todo el sistema sería considerar la sumatoria
de los vectores de precios, ingreso, empleo o producción, entre otras variables, resultantes de los equilibrios de cada mercado, y el total configuraría los efectos macroeconómicos del sistema. Finalmente, habría que señalar que en esta perspectiva, la metodología, al basarse en el individualismo metodológico, establecería, como se señaló, que los agentes son capaces de tomar las mejores decisiones con base en la racionalidad y la disponibilidad de información, dejando de lado las condiciones de efectos de transmisión que se dan entre los mercados. Adicionalmente, variables relevantes para la explicación de las condiciones del sistema, como la tecnología o el conocimiento, son contempladas como variables exógenas. La pregunta que se deriva de lo anterior es si este análisis es suficientemente robusto para explicar el funcionamiento del sistema económico capitalista. Muchos autores y análisis coinciden en que el enfoque y los fundamentos conceptuales y metodológicos del análisis neoclásico es limitado y restringido. Entre los elementos que se destacan son los siguientes. Primero, que las unidades, sea desde el punto de vista de los consumidores o los productores, son señaladas como unidades homogéneas, no diferenciadas. Segundo, que los recursos disponibles, sean recursos naturales, capital, equipamiento, trabajo, tierra u otros recursos, son señalados como simplemente stocks disponibles en un tiempo determinado, sin explicar cuál es su origen y sus condiciones. Y finalmente, plantear que en este modelo, al suponer disponibilidad y existencia de información perfecta, establecería la posibilidad de definir decisiones optimizadoras. Sin embargo, en la realidad, las condiciones que definen la información son restringidas, inciertas y limitadas. Segundo, que el análisis se basa en considerar la posibilidad de no analizar en su totalidad al sistema y el conjunto de relaciones, interacciones y efectos que se derivan de las actuaciones en cada mercado, y suponer que cada mercado es capaz de resolver de manera independiente sus condiciones de costos, producción o demanda. En ese sentido, el análisis da por resultado la elaboración de decisiones que dan como efecto alcances de optimización en las variables económicas, sin establecer qué elementos estarían determinando las condiciones del cambio de la estructura, de la información o de los recursos disponibles en la toma de decisiones. Adicionalmente, el hecho de contemplar de manera parcial al sistema, es decir, mercados de manera aislada o independiente, resulta erróneo, dado que la simple sumatoria de los resultados de los vectores de precios, sean salarios, precios de bienes y servicios, nivel de empleo o entre otras variables, no darían cuenta de las condiciones en las cuales se encuentra el sistema en su conjunto. Y finalmente, no existe una interpretación adecuada sobre el comportamiento de los individuos, sus contextos en términos sociales, culturales o de otro tipo de factores que estarían afectando las relaciones en torno a las decisiones económicas que son tomadas en cuenta. 3. Las características del pilar neo-schumpeteriano. El análisis del sistema, desde el punto de vista de Schumpeter, si bien parte del mismo principio del individualismo metodológico, es decir, los agentes son los que toman las decisiones con relación a los actos económicos, este parte de una perspectiva totalmente diferente al análisis neoclásico. Para empezar, los agentes no son
elementos pasivos dentro del sistema, por el contrario, son proactivos. En términos de sus afectaciones a las condiciones del mercado o de la industria en donde operan, particularmente desde el punto de vista de la oferta. Estas decisiones no solamente inciden sobre otros agentes, sino sobre los espacios, como se comenta, pero los resultados de las decisiones con relación a, por ejemplo, cuánto producir, cuánto invertir, qué producir, son totalmente desconocidas. El otro elemento que también es contemplado es considerar a que esta serie de actos que alteran las condiciones del sistema son elementos de decisión que se procesan a lo largo del tiempo y que tienen efectos acumulativos a lo largo del sistema. De tal manera que esta acción proactiva podríamos observarla, por ejemplo, a través de las relaciones de competencia entre los actores desde el lado de la oferta, es decir, los empresarios, provocan alteraciones continuas y feedbacks, es decir, retroalimentaciones con el medio en donde operan. De tal forma que no puede concebirse al sistema económico como una situación estacionaria. Por el contrario, está en continuo cambio y mutación. Finalmente, cabe señalar que desde esta perspectiva, la toma de decisiones no son actos meramente impersonales o, como decíamos, reactivos ante el medio. Por el contrario, son procesos que se basan en objetivos conscientes que tratan de ser alcanzados, como es, por ejemplo, volumen de ventas, productividad, nivel de consumo, entre otro tipo de afectaciones. De esta manera, para Schumpeter, será el empresario y la empresa, a partir de sus decisiones por la búsqueda en la generación y apropiación de riqueza, quienes den forma y sentido al conjunto de relaciones en el sistema económico. Dado que los actos de los empresarios será la apropiación de la riqueza, esta es disputada a través de la compra y venta. Por tal razón, es indispensable que estos sean capaces de generar continuamente nuevas ideas e implementarlas, sea a través de productos, procesos u otras formas que se distribuirán al mercado y les permitirá tener un mejor posicionamiento en esos escenarios. Lo más importante de esto es que, en esta perspectiva, serán estas conductas las que vayan moldeando y definiendo las condiciones de la actividad económica y el sentido y trayectoria que éste adopte a lo largo del sistema. De la misma forma, estas ideas definidas como innovaciones orientadas al mercado son continuamente actualizadas y generándose nuevas formas, las cuales se traducirán a nivel de los espacios más concretos en la aparición de innovadores iniciales o innovadores imitadores. También esto conjugará una serie de efectos y articulaciones entre estos espacios y el conjunto del sistema, lo cual podrá provocar distintas posibles trayectorias en el sentido en el que se den los formatos técnicos o productivos que se vayan desarrollando. Finalmente, esta conducta, como ya se señaló, determinará la forma y composición de la estructura productiva, es decir, de la base técnica y de conocimiento, que definirá los roles y las posibilidades de cada uno de estos actores en la disputa por la generación y apropiación de riqueza. En ese sentido, también, para Schumpeter, el proceso que se da a través de esta continua conducta provoca el desarrollo de efectos que se irán transmitiendo a lo largo de mercados y de industrias que generarán posibles trayectorias con impactos diferentes y también tendrán efectos en términos de lo que se denominan los ciclos de producto o de proceso que afectarán las condiciones
competitivas de corto, mediano y largo plazo para los actores y entre los actores en el conjunto del sistema económico. 4. El nexo entre los condicionamientos microeconómicos y su diversificación a nivel mesoeconómico. Posiblemente, uno de los aspectos más complejos en la explicación del análisis económico es tratar de entender de qué manera partes del sistema afectan y generan interrelaciones o efectos al conjunto del mismo. Es decir, las acciones de un mercado o de una empresa o de una industria, en qué medida afecta no solamente su entorno inmediato, sino también al conjunto de la actividad. Desde el punto de vista del pensamiento clásico, el análisis básicamente se refería a que cada uno de los mercados tendrían que ajustarse hacia un precio natural. El precio o los vectores de precios estarían más cerca o más lejos de ese precio natural que representaría de alguna manera el uso adecuado de los recursos disponibles, alterados continuamente por factores considerados exógenos a las condiciones de operación de los mercados, sea por desastres de carácter natural o social, como una guerra civil, o por la participación e incidencia de las regulaciones de las instancias de gobierno sobre el comportamiento de los actores en el mercado, o bien por la existencia de ventajas de alguna empresa que generaría poder monopólico y distorsionaría esa relación entre el precio natural y el precio real. En este esquema, no habría una explicación con relación al fenómeno de innovación propiamente dicho, y básicamente los análisis que se daban para analizar las condiciones de ajuste en el sistema o en parte del sistema sería a través de referencias de carácter estático. En lo que se refiere a los modelos o enfoques de corte neoclásico, auspiciados por los argumentos de Marshall, aquí simplemente se establecía, como ya fue apuntado también, que lo que interesaba era analizar las particularidades de un mercado o las condiciones en las que operaba un mercado a partir de la conducta reactiva de los agentes frente a la información disponible y lo que interesaría sería exclusivamente definir a través de los esquemas de demanda y oferta cuál sería el equilibrio adecuado de optimización. En este sentido, desajustes en el equilibrio se generarían tal vez por modificaciones en demanda, en la población o en el capital, o también por alteraciones en la escala de producción. Sin embargo, estos cambios serían simplemente por variaciones en la dotación de factores sin cambiar la sustancia de dichos recursos. En otras palabras, tampoco se visualizaba el papel de la innovación de manera endógena. Asimismo, en este caso, como ya se hizo referencia, las empresas o los actores desde el lado de la oferta serían simplemente agentes reactivos a las condiciones de la información del mercado y no habría diferencias entre las condiciones y características, en este caso, de empresas y empresarios. Por su parte, existe claramente en los fundamentos de Schumpeter una clara intención por establecer que lo importante es analizar no solo las condiciones del sistema y su articulación, sino la forma en cómo dichas articulaciones son capaces de generar cambios y transformaciones en el sistema a lo largo del tiempo. En este sentido, en toda la obra de Schumpeter, lo que interesa para él es explicar qué factores son los que determinan y condicionan no solamente la estructura, sino las modificaciones en las condiciones de dicha estructura, es decir, del sistema. Como ya se señaló, las condiciones de ese sistema son alteradas por las acciones de los productores, es decir, empresas y empresarios, que a través de la implementación de innovaciones son capaces de modificar las condiciones de la base técnica y organizacional, alterando profundamente y de nueva cuenta el sistema de una manera continua a lo largo del tiempo. En este sentido, se plantea algunas etapas en el análisis, es decir, la intención de
entender y explicar el origen de los cambios y los factores que los determinan, que serían los elementos 1 y 2, que es plantear que existen un continuo de nuevas ideas que afectarán la base técnica y que irán modificando desde un nivel micro, a partir de la acción del empresario, las condiciones de parte del sistema que podrían afectar a todo el conjunto. El segundo elemento en esa propuesta de origen de los cambios se refiere a estas conductas de los actores por una continua búsqueda impulsada por la necesidad de descubrir nuevas formas que permitan a los empresarios y a las empresas apropiarse de riqueza de una manera continua y diferenciada. Esto llevaría también a plantear que existen conjuntos de interrelaciones no solamente entre empresas o empresarios, sino también entre mercados e industrias, las cuales pueden, a través de sus conectividades, no solamente a través de compra y de venta, sino también a través de otro tipo de interacciones, efectos a partir de la aparición de innovaciones que alterarán las condiciones de relación y complementariedad entre estos actores y entre estos mercados e industrias. En ese sentido, se estaría procesando un fenómeno de impulso y difusión de los cambios que se puedan ir suscitando. Puede provocar, a su vez, condiciones de alteración que generarán incertidumbre en las condiciones de los agentes, o bien irán formando también condiciones de aprendizaje respecto a los cambios en el ambiente que estarán asociados a las trayectorias de la experiencia de cada uno de los actores para adecuarse a los continuos impactos de modificación que pueden suscitarse. Finalmente, la retención, que sería, de alguna manera, la maduración de los procesos que se van transmitiendo a lo largo del sistema y que irán generando ajustes continuos hasta definir nuevas condiciones dominantes. A partir de las innovaciones, podríamos decir de las innovaciones radicales o disruptivas, que llegan a ser aceptadas y adaptadas a lo largo del sistema, pero que ya generaron efectos de cambio a lo largo de todo esto. Finalmente, después de esta etapa de madurez, pueden generarse nuevas condiciones en este continuo de diversificación a través de la innovación, que daría origen nuevamente a la aparición de nuevas cosas y reinterpretando el inicio de un nuevo ciclo. En términos de las lecturas de Schumpeter, eso sería la famosa destrucción creativa del flujo circular. En este sentido, hay una visión mucho más integral de que las condiciones de los espacios que conforman el sistema económico, primero, no son desarticulados, dos, que pueden gestarse continuos cambios a partir de la acción de los actores y que estos se transmiten a lo largo del sistema, provocando modificaciones profundas. Y esto es lo que estaría generando esta secuencia de continua transformación, crecimiento y desarrollo en la economía. 5. Conclusiones. La visión de Schumpeter para entender las condiciones y cambios del sistema económico generó sin duda alguna aportaciones relevantes. Básicamente, Doffers establece que los principales desarrollos en la interpretación y comprensión del sistema y sus cambios están establecidos en los niveles 2, 3 y 4 señalados anteriormente. De manera particular, es que se establece el hecho de que sean los agentes de manera endógena en el sistema, específicamente las empresas, quienes son los detonadores de las transformaciones a través de innovaciones. Transformaciones que alteran la base productiva, la base organizacional y los formatos de interrelación entre mercados e industrias. Asimismo, da una explicación bastante robusta respecto a estos procesos de dimensiones en el impacto de difusión que se transmite a lo largo del sistema, particularmente con los procesos de análisis y selección y las trayectorias basadas en experiencia definidas como las path dependence.
También se establece que en esta dimensión de análisis existen todavía limitaciones que no han o que se han venido avanzando respecto a temas importantes, particularmente en lo que se refiere a que si bien Schumpeter dio pauta a la endogeneidad de la innovación, él no analiza inicialmente todos los fenómenos vinculados con los procesos de generación de conocimiento que se encuentran también fuera del sistema y que son muy relevantes para tratar de entender cuál es el origen, las causas y los determinantes de las innovaciones. El otro nivel, en donde también fue limitado el análisis, se referiría a las condiciones de los marcos de referencia institucionales que son relevantes en términos de la coordinación y conducción de las conductas de los actores económicos a lo largo del sistema. A pesar de ello, el impacto en el análisis schumpeteriano ha sido fundamental para avanzar en entender a las actividades económicas y las relaciones que ahí se desprenden como un proceso en el tiempo y dinámico. De esta manera, los subsecuentes análisis de corte neo-schumpeteriano, así conocidos a partir de los años 80, y como veremos también coincidiendo y convergiendo con muchos de los elementos del análisis de la escuela evolucionista, han ido avanzando en entender mejor los factores que condicionan a la estructura, particularmente a la construcción y formulación de conocimiento que envuelve, entre otras cosas, temas como capacidades y competencias cognitivas. Asimismo, esto ha ayudado a entender o ir avanzando en la comprensión de las condiciones de la estructura y los procesos que se van desarrollando entre los espacios micro, meso y macro. De la misma manera, ha habido tratamientos que han mejorado la explicación acerca de los mecanismos de coordinación que se da entre los actores a través de distintos formatos de coordinación institucional. Y finalmente, esta vinculación entre el componente tecnológico, las instituciones y la sociedad. Hasta la próxima presentación. Gracias.